Bien, gracias a Dios por este día, lunes que es 5 de junio del 2023. Gracias a Dios que tenemos vida. Gracias porque estamos aquí nuevamente dando la conferencia eh, después de una semana de mucho trabajo, y ahora iniciamos. Que Dios nos bendiga nuestro trabajo, nuestras actividades, ¿verdad? Y pues vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe. Si me hace el favor, Agustín Garduño, de guiarnos en oración, hermano Agustín. Sí, claro, oremos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de crecer en este curso y porque quieres que nosotros participemos de una manera directa en la transformación de nuestras comunidades y de nuestro país a través de tu palabra, de tus principios, de tus conceptos y también de lo que tú has diseñado para el ser humano. Así que gracias por este día y por la enseñanza que has puesto a través de Carlos. Úsalo en esta mañana y que todos nosotros podamos tener la dirección tuya para entender todo lo que vamos a aprender hoy. En nombre de Jesús. Amén. Dice, ok. Bueno, gracias a Dios. Bueno, pues iniciamos eh, este curso de Cosmovisión Cristiana. Es un gran reto para mí y creo que también para ustedes, para estar escuchando, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque sí son, creo que luego me pongo metas que luego digo, ay, están tan fuertes, a ver si las logramos. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, pues este curso a noviembre pienso que se termina, ¿verdad? Ahorita ya estamos más de la mitad del tema de la creación, ¿verdad? Queremos cerrar en este mes este tema, de los lunes, eh, cerrarlo bien. Dios quiera que tengamos la sabiduría para poder cerrar bien estas sesiones de la creación de Dios. Y luego ya los otros 2 meses, julio y agosto, pues estaríamos hablando de la caída del hombre. Es más pequeña las sesiones, y luego ya la redención, que es muy amplia, la redención en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hasta allí le terminamos. Agosto, entonces sería septiembre, octubre y noviembre, a ver si 3 meses de redención, de los temas de redención. Bueno, pues en el nombre del Señor iniciamos, ¿verdad? Recordándoles que este curso está basado en la teología reformacional, un nuevo paradigma para ser dogmática, de Gordon John Spyman, ¿verdad? Quiero reconocer de quién estoy, de dónde me estoy basando, hermanos. Y para mí, pues yo me considero también alumno de este curso, y estoy aprendiendo, hermanos, y mi propósito es entender lo más que pueda, pero poder transmitirlo, ¿verdad? Hoy, con la sesión o conferencia 6, que se llama Revelación Creacional, Teología Natural y los dos libros. Ya, bien, vamos a tratar de hablar acerca de la revelación creacional y de la teología natural. Se me dificultó entender, hacer saber cuál es la diferencia de una a la otra, pero creo que ya con estas
pequeñas láminas, creo poder explicarles bien cuál es la diferencia de estas dos opciones, la revelación creacional y la teología natural. Va a ser pequeña la explicación, pero creo que suficiente para que entendamos. Bien, primero hay que entender, hermanos, que pues vamos a decir, nuestra cultura cristiana, puedo remontarme desde la llegada de los españoles con la religión católica que nos trajeron, ¿verdad? Estamos hablando ya de siglos. Y luego ya en estos últimos, 200 años del cristianismo protestante que entró a México, ya estas formas de enseñar el cristianismo, ¿verdad? Ahora entiendo que son corrientes teológicas. Y pues yo he descubierto, vamos a decir, estos 10 años, que hay unas corrientes teológicas que se llaman dualistas. Pero a lo mejor para ustedes es nuevo escuchar esta teología dualista. A ver, vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, en qué consiste. Bueno, básicamente, hermanos, 5 puntitos o 4. Estas teologías funcionan con una cosmovisión de los dos reinos de la realidad, ¿sí? Entonces, estas teologías, hermanos, hablan de que existe el reino material y el reino espiritual, ¿sí? Otros hablan así, usando su lenguaje o su forma de hablar, y dicen, no, pues es que lo secular no tiene que ver nada con lo espiritual, con lo cristiano. Y luego hasta dicen, no, pues voy a mi trabajo secular, ¿verdad? Lo secular, nada con cuestiones religiosas. Y lo espiritual lo enfocan o lo ven solamente cuando estamos en la iglesia, cuando estamos orando, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos leyendo la Biblia, haciendo un estudio como una conferencia. Este es el terreno cristiano. Y luego ya salimos de aquí y luego ya nos vamos a nuestro trabajo o a otras actividades, deporte, danza, teatro, nuestro despacho, y allí como que ya decimos, esto ya es secular. A eso se refieren los dos reinos de la realidad, ¿verdad? También otro punto que tenemos que hablar de estas teologías dualistas, consideran a la revelación creacional como una fuente de conocimiento relativamente independiente y autónoma, que la creación no tiene nada que ver, ¿verdad? Con otras cosas, hermanos. Algo aparte, la creación, ¿verdad?, de Dios, como algo así muy, inclusive ya el tema de la creación, inclusive para muchos cristianos como que no le dan importancia, ¿sí? Es autónomo todo, la independencia con nuestra vida cristiana inclusive. Y de esto podemos hablar mucho, hermanos, de la autonomía de la persona humana. Es una corriente muy fuerte que nos está atrapando. Es una corriente de pensamiento que llega en la Cámara de Diputados, en la familia, en las legislaciones. Esta autonomía del hombre, hermanos, no es más que otra cosa de que el hombre quiere hacer lo que él quiera, ser independiente de Dios, tomar sus decisiones sin tomar en cuenta la creación de Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a aprender cómo aún Dios usa la creación para hablarnos, ¿sí? La creación cuenta la gloria de Dios. Bien, entonces el dualismo, hermanos, tiende luego a independizarse de esta creación de Dios.
no la toma en cuenta, que también es un medio, es el libro que Dios usa para hablarnos. Creo que vamos bien, hermanos. También estas teologías dualistas consideran a la autonomía de la razón humana como una fuente para construir una teología natural. Ahí entra otra vez el tema de teología natural, que está muy pegada a la autonomía de la razón, ¿sí? La razón humana, ya vimos anteriormente, es una criatura de Dios, como todo lo creado. Y por lo tanto debe estar al servicio de Dios, hermanos, nuestra razón, nuestra capacidad de pensamiento. Y más no como los ilustrados, ¿verdad?, del siglo XVI, XVII, usaron la razón, ¿verdad?, como su autoridad, ¿verdad?, última de las cosas. Se convirtió en ley para todo, de tal manera que lo que dijera la razón sería lo máximo. Y muchos le llaman a la razón la diosa razón, como ley divina, sustituyendo a la ley suprema del Creador, que es la ley que es escrita en la palabra de Dios. Bien, entonces la teología natural tiende a eso, hermanos. Si no reconocen la naturaleza de Dios, ¿verdad?, como creación del gran legislador, como algo natural por sí mismo. Por ahí va la idea, hermanos, de esta teología natural. ¿Sí? La ley natural se convierte en una forma secularizada de ley divina. Esto de lo natural, hermanos, voy a tratar de explicarlo un poquito más. La naturaleza, ¿verdad? Y muchos hacen de la naturaleza, hermanos, la divinizan, le dan un poder. La madre tierra, el dios de la lluvia, aquí en México, ¿verdad? Como Tlaloc, dios de la lluvia. ¿Estoy en lo correcto, Tlaloc? Ok. Entonces, queremos convertir la naturaleza en algo divino, hermanos. ¿Sí? Y por ahí va esto de la teología natural. ¿Sí? Como si fuera, ¿verdad? Y Pablo condenó eso de la adoración a la creación en vez del creador. Bien, pues entonces aquí, esta revelación bíblica, hermanos, pues de la creación, la revelación de la creación, pues no la toman en cuenta, hermanos. Entonces nosotros podemos decir que la misma naturaleza es parte de la creación, hermanos, que Dios nos ha dado para darnos mucha enseñanza, para hablarnos, ¿sí? Y para sorpresa, hermanos, no sé si han oído hablar de este teólogo, Karl Barth, ¿sí? Es del siglo XIX, XX, hermanos. Hay que estudiar un poco más de esta teología, y él se inclinó a ir a retomar de esta teología natural. Sí, claro, era un gran conocedor de la escritura. Sí, reconocía la creación de Dios, la doctrina de la creación. Claro que sí, la doctrina de la caída del hombre, la doctrina de la redención en Cristo Jesús. Pero él dio muestras de esta teología natural, promoviéndola en sí. Ahorita voy a tratar de dar por qué él se considera de esta tendencia, que sí habló de lo que ya les manifesté, de la creación de Dios, pero de una forma así aislada, del motivo caída en pecado, pero más se enfocó a la obra redentora de Cristo, apartándola del motivo creacional y de la caída del hombre. Redefine la revelación
en términos exclusivamente soteriológicos, que tiene que ver esta soteriología con la salvación en Jesucristo. Parece que yo caí en eso, hermanos, mis primeros 20, 30 años, 20 años, 20, 30 años de nada más solo Jesucristo, solo Jesús salva, ¿verdad? Inclusive solo el Nuevo Testamento y casi no del Antiguo Testamento, así de vez en cuando, hermanos. Entonces, sí, por ahí va esta propuesta teológica, ¿verdad? Para Barr, la creación es un solo testigo de la obra de reconciliación en Jesucristo. El resultado es un alejamiento a la revelación creacional. Por eso la creación, hermanos, los cristianos no estamos metidos en las cuestiones de la realidad de este mundo, porque dice, no, pues son las cosas del mundo, de Satanás. ¿Para qué participar en las cuestiones sociopolíticas, económicas? ¿Verdad? Y como que nos han enseñado que solamente el reino de Dios está en la iglesia, ¿sí? Espero que ya vaya dando claridad, hermanos. Nos vamos alejando de este mundo, de esta creación, ¿sí? Nada más que sí, tener cuidado de hablar de las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque yo lo estoy hablando de este mundo, pero desde la óptica creacional. El mundo criado por Dios, más no el mundo pecaminoso de las cuestiones malas. Bueno, pues ahí interviene pues el pecado, hermanos, y nos manda Cristo la palabra de apartarnos de las cosas del pecado, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que estoy hablando, hermanos. Bien, entonces, hermanos, yo resumo, ¿verdad? Que nuestro teólogo Barr me parece que no tomó en cuenta la cosmovisión escritural, que es la primera doctrina, creación. Se apartó, si no del todo, pero sí mandó un señal de que no era parte de nuestra teología general, ¿verdad? Lógicamente sí hablo de la creación, de la caída del pecado, pero más de la redención. Y pues nosotros estamos ahorita ya viendo que también esta cosmovisión escritural también es la consumación de los últimos tiempos. Sí, Doyever, pues, que es el gran filósofo cristiano, nos habló de creación, caída y redención en comunión con el Espíritu Santo. En su libro de Raíces no habla de consumación, pero el libro que estamos estudiando de Spyman sí habla de consumación. Entonces, como para aclarar, ¿verdad? Esta parte de que se está agregando. Bien, sobre la revelación creacional, en Hechos nos dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones, hermanos. Bueno, este pasaje quiero pensar que es el testimonio de Dios dándolo a través de la creación. Aquí habla de la lluvia, ¿verdad? La bendición de la lluvia para la tierra. Y esa bendición de traer fruto a la tierra, darle crecimiento, pues trae bendición a todo ser humano, porque Dios en su plan dio la tierra, los frutos, los árboles, para sustento y alimentación del hombre, hermanos. Entonces ahí vemos cómo Dios, en su plan maravilloso, ¿verdad? En su creación, Él provee a la humanidad de alimento. Ahí está la acción vamos a decir, del mensaje de Dios a través de la creación, que Él nos habla. Bien. Por lo tanto, hermanos, Dios es el hacedor
y sustentador de todas las cosas, por todos los tiempos, hermanos. Él es el creador, Él hace todas las cosas, Él es el origen de todo, hermanos. Que no se nos olvide eso. Dios es el origen de todas las cosas, hermanos. Él nos sustenta, nos cuida a diario, continuamente. A cada mañana cuando vemos los rayos del sol, es muestra de su misericordia para su creación, para el hombre. ¿Sí? Por eso, yo personalmente lo primero que hago es, cuando veo luz, abro las cortinas, porque es una forma de ver la misericordia de Dios que tiene para nosotros, de un nuevo día. Así que el sol, las estrellas, la luna, todo lo hizo con un propósito para el bien de la humanidad, hermanos. Y así podemos ver otros pasajes que nos hablan de la revelación creacional, como el Salmo 19 y 24, el 20, Román. Pero toda la Biblia, hermanos, si nosotros hacemos vamos a decir, poniendo atención, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios utiliza su creación para hablarnos, enseñarnos. Puso ley en su creación, hermanos, las leyes de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es parte de la tarea cultural, es descubrir esas leyes, como se han descubierto, ¿sí? Esas leyes, ¿verdad? Para bien de la humanidad. Por eso tenemos que usar nuestra capacidad pensante. Tenemos que dedicarnos a la investigación para descubrir las leyes que Dios puso en su creación. Esas leyes las tenemos que trabajar, elaborar en el legislativo. Para eso están los diputados, para hacer leyes para bien de la humanidad, de su pueblo, de su país. Y para mala sorpresa, ahora los que estamos en los temas de la defensa de la familia, de la vida, hay muchas leyes que atentan contra la vida de los bebés desde el vientre de la madre. Leyes, ¿verdad? Contra la familia. Y así podemos hablar de este tema bastante, de las leyes que están afectando a la familia, a la juventud, a la niñez. Pero así hay leyes en el terreno de la física, de la química, de la salud. En todo Dios puso ley, hermanos. Y esas leyes las tenemos que investigar. Así que con esto yo pretendo decirles que tenemos que estar escuchando el mensaje de Dios a través de su creación. ¿Sí? Y todos podemos estar conociendo el mensaje de Dios a través de su creación. No solamente los investigadores, los científicos, los profesionistas, sino aún los obreros, los carpinteros, los plomeros, todos. Dios nos dio dones y talentos para allí descubrir cómo hacer las cosas, hermanos. ¿Sí? Y de esa manera también podemos dar testimonio de Cristo. Muchas veces piensan que el trabajo de un carpintero, de un plomero, de un albañil, ahí no se va a glorificar a Dios. Claro que sí. Todo lo tenemos que hacer para la gloria y honra de Dios. El profesionista, el abogado, el médico, el político. Pero hermanos, si no tenemos estos hombres que están a cargo de puestos de dirección en las diversas áreas de la vida, si no tienen una visión integradora de esta cosmovisión de la creación, ¿verdad? De que el hombre está caído en pecado, pero que hay redención en Cristo y que podemos hacerlos todo esto en el poder del Espíritu Santo, pues van a hacer las cosas de acuerdo a su cosmovisión, ¿sí? Que hay muchas. Entonces, aquí está el problema.
El problema es de cosmovisiones, hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Bien. Entonces, hermanos, podemos concluir. Miren, está muy radical esto. Entonces nosotros creemos en la revelación creacional. Sí, Dios nos habla a través de su creación, mas no por la teología natural. ¿Sí? Nosotros creemos en la naturaleza, puesto que es, claro que sí, pero como creación de Dios. Y por eso la amamos y la creemos, mas no como objeto de adoración. Panteísmo, como dice aquí Dani. ¿Sí? Entonces, hermanos, con eso, pues espero que les haya explicado un poco bien la diferencia de la teología natural. Por supuesto, la acotamos, ¿verdad? Y que Karl Barth parece que por ahí se apartó de la creación, de la doctrina de la creación, ¿eh? Entonces, así que no caigamos en eso, hermanos, y despreciemos la creación, este universo, sino al contrario, hay que amarlo y cuidarlo, porque es nuestra casa, es donde vivimos. Y Dios utiliza su creación para enseñarnos. Que ahorita la creación es uno de los libros de los dos, y así se llama el punto que les voy a explicar, que es muy bonito, ¿verdad? No, como que no le entendía bien, pero ya miren, gracias a Dios, Dios me dio sabiduría y ya les puedo hablar de estos dos libros de Dios que utiliza para guiarnos, iluminar nuestra mente. Miren, el que habló de estos dos libros fue el teólogo Guido de Brès. Ahí, escúchenle allí en Google, y para que vean quién es este gran teólogo, Guido de Brès. En el siglo XVI escribió la Confesión Belga en 1561. Fue predicador reformado, pues más o menos de la época de la Reforma, hermanos, un poquito después. A él le tocó vivir la Reforma de Lutero, de Calvino, Seguramente estuvo relacionado en ese movimiento, porque él, si bien estaba en los Países Bajos, sobre todo en Bélgica, él vivió la persecución contra la Reforma, hermanos. ¿Sí? Ahora ya no tenemos persecuciones como en aquella época, que hasta los mataban, ¿sí? Pero hoy en día sigue habiendo persecución contra la cristiandad bíblica. Nada más que muchos no se dan cuenta, hermanos. Tenemos actualmente en este siglo XXI mucha persecución, mucha amenaza. Nos limitan a los cristianos, pero mucho de eso es porque nosotros no hemos sabido responder al mensaje integrador de la Escritura. ¿Sí? Nos quedamos cortos de nuestra cosmovisión. Bueno, eso luego les voy a estar hablando de cómo nos han acotado en nuestras cuatro paredes de la iglesia. Nada más les dejo eso. Bien pocos años después de haber escrito esa Confesión Belga, murió Guido Brès, hermanos. Hoy en día, hermanos, debemos estar listos a hacer luz y sal en la esfera donde Dios nos está poniendo, en el área de influencia, hermanos. Sin temor, porque el enemigo, hermanos, nos quiere eliminar. El enemigo está como león rugiente, buscando a ver qué momento estamos distraídos y nos devora. Nos buscan anular, hermanos, acallar nuestra boca, hermanos. No podemos dejar de hablar del evangelio, de nuestra posición, de nuestras propuestas, de nuestra agenda, de lo que creemos. Yo cuando entendí que Dios me llevó a la Cámara de Diputados para estar con ellos, pues ahora lo hago con más convicción y con más fuerza, hermanos. ¿Sí?
Si Dios te llamó como empresario, hazlo. Allí aplica las leyes de Dios. Sé un gran empresario de Dios. Si Dios te llamó a hacer una escuela, hermanos, crear una escuela, hazlo. Pídele a Dios que Dios te dé sabiduría y recursos. Y Dios puede utilizarte a iniciar una escuela, un kinder, una primaria, una secundaria, una universidad. Los centros de enseñanza son centros que los tiene cooptados el enemigo, enseñando cosmovisiones y filosofías contrarias a Cristo. Es donde moldean la mente de los hombres. Les enseñan allí, ¿verdad? Filosofías y cosmovisiones humanistas, paganas. ¿Y a dónde está nuestra cosmovisión, hermanos? En esos centros. Muchas universidades iniciaron en Estados Unidos, en Europa, con cosmovisión bíblica, pero lamentablemente pasan los años, y vienen otros con otras cosmovisiones y las quitan la cosmovisión bíblica y ponen su cosmovisión. Así de está la situación en todo el mundo, hermanos, ¿sí? Así que este hombre sí es de testimonio y muchos, cientos de hombres han dado su vida por causa del evangelio, ¿sí? Y este hombre de Dios, como muchos, hablaron de estos dos libros, hermanos, que Dios tiene para enseñarnos de Él y de su proyecto y su plan para nosotros. Bueno, en el primer libro, de estos dos libros que habla esta confesión belga, ¿sí? Dice que a Dios se le conoce por la creación, preservación y gobierno del universo, que está ante nuestros ojos como el libro más elegante. Está bonito cómo lo dice, que es el libro más elegante, la creación, en la que todas las criaturas, o sea, todos nosotros, todas las criaturas que existen en este universo, grandes y pequeñas, insectos, los pequeñitos, los grandes animales, los seres humanos, son como muchas letras que nos llevan a contemplar las cosas invisibles de Dios. Como nos ponía un ejemplo un maestro de nuestra licenciatura, me acuerdo bien, por eso lo tengo grabado. Agarró una hojita o hizo que tenía una hojita de una plantita, cualquier hojita. Dice, vamos, esta hojita, los que se dedican a analizar las plantas, las hojas, dice, puede analizarla y empezar a sacar sus características de esta hojita. Vamos a ver, el color verde. Y luego ya, si acercas el microscopio, vas a empezar a ver cosas ya más claras. ¿Sí? Y así vas analizando, investigando una hojita. ¿Sí? Y empiezas a detectar de qué clase es, de qué clase de planta es, los colores, etcétera. Una hojita, motivo de investigación. Y sacas un tratadito de una hojita nada más. O de una flor. Y ya no digamos de una estrella. Los que analizan las estrellas, el sol, los universos, las galaxias, se dan cuenta cómo sí requerimos investigar la creación de Dios y allí se obtienen leyes de beneficio para la humanidad. Por eso tenemos que valorar y estudiar, investigar esta creación en sus diversas manifestaciones, ¿verdad? Al estudio de las ciencias. El ojo, hermanos, a ver, hay especialistas nada más en el ojo. Nada más dedican vidas a su vida y operan con éxito porque saben bien cómo operar uno. El corazón.
Son especialistas que dedican muchos años y por eso pueden hacer trasplantes de corazón, de cerebro, pero les ha costado, hermanos. Y muchos dicen, aún hay cristianos que no logran ligar eso con su fe cristiana. Dicen, no, eso es secular, eso es del... ¿Sí? Mi trabajo secular. Pero no ven que allí está nuestro... De esa manera estamos viendo la creación de Dios. ¿Sí? Son como muchas letras que nos llevan a contemplar las cosas invisibles de Dios. Bueno, eso ya lo leí, hermanos. Entonces, la creación, y sigue diciendo, ¿verdad? En ese primer libro, es decir, su eterno poder y divinidad, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Todas estas cosas son suficientes para convencer a los hombres y dejarlos sin excusa. ¡Qué maravilla, hermanos! No hay excusa. Ningún hombre puede decir, no, pues es que Dios no me ha hablado. Puso la creación para hablarle a todo mundo. Y más, hermanos, puso en el corazón una ley, ¿verdad? Una ley natural. Ahí voy a entrar al tema natural en todos los hombres para poder tomar decisiones también. Por eso hay muchos que no confiesan a Cristo, pero sin embargo, sí hacen cosas buenas, hermanos. ¿Sí? Pero es por la gracia común de Dios que Dios repartió a todos los hombres. ¿Sí? Por eso quiero pensar en aquel pasaje que dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace caer su lluvia igual sobre buenos y malos, hermanos. Es para todos la gracia común de Dios, que ese es otro tema que más adelante a lo mejor lo podemos estudiar. Y en ese es el primer libro. Ahora el segundo libro. Él se nos da a conocer más clara y completa a través de su palabra santa y divina, es decir, tanto como nos es necesario saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. Calvino, en relación a los dos libros, también Calvino habló de estos dos libros en sus instituciones de la religión cristiana. ¿Sí? Hay que entrarle, hermanos, no le tengamos miedo a esos libros. Sí, son gordotes y de cientos de páginas, pero tenemos que estudiarlos. Miren cómo dice Calvino acerca de estos dos libros. Dice, este conocimiento de Dios como creador es el asunto de la revelación, no un producto de raciocinio, porque el ordenamiento cuidadoso del universo es para nosotros una especie de espejo en el cual podemos contemplar a Dios, que de otra manera es invisible. Siendo de esta manera confrontados con las señales de divinidad y destellos de su gloria, expuestos en todas partes en este deslumbrante teatro de la creación y con la simiente de religión y un sentido de divinidad indeleblemente grabado en nuestro carácter mismo de ser humano. Los hombres no pueden abrir los ojos sin sentirse compelidos a ver a Dios. Bien, pues entonces, hermanos, pues en este teatro, en esta casa, en este teatro cósmicos que Dios nos puso, ¿ya? Para que nosotros aprendamos de Él,
su enseñanza. En este teatro cósmico, Dios nos habla, nos dice también cuál es el plan, qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Somos parte de esta obra teatral divina. Y si no nos apegamos a este papel que Dios nos ha dado, pues hermanos, agárrense si no nos sujetamos al plan y a las leyes de Dios. ¿Sí? Vamos a cometer muchos errores, porque Dios ha establecido leyes y normas en su palabra creacional. ¿Sí? Estamos hablando de la creación. Pero ahora pasemos, bueno, todavía Calvino llama a la revelación creacional el alfabeto de teología. Lo dice de esta manera: no es una doctrina que tiene que ser aprendida primero en la escuela, sino una de la que cada uno de nosotros es un maestro desde el vientre de su madre, y que la naturaleza misma no permite que se la olvide, aunque muchos se empeñan cada día, cada nervio a ese fin. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de no olvidarnos de estas enseñanzas de la creación. Si no fuera por el pecado, la revelación creacional sería suficiente. Incluso ahora Dios nos ha apartado su palabra para la creación, ni menguado su presencia reveladora en el mundo. Por eso, desde el punto de vista religioso, ante la creación nadie puede asumir una posición neutral. Consecuentemente, toda excusa es quitada, porque la falla que es nuestra torpeza está dentro de nosotros. Entonces, hermanos, si no hubiera caído el hombre en pecado, el libro de la creación sería suficiente para estar comunicándonos en ese mundo sin pecado, el Edén, el perfecto, el lugar sin pecado, hermanos, antes de la caída. Dios por medio de su creación nos estaría enseñando. Y claro, la comunión que tenía Dios con los primeros hombres, nuestros padres, era también directa, como dicen, Dios hablaba con ellos. Pero era suficiente esa enseñanza a través de la creación. Somos semejantes a un viajero, a ver esta historia de un viajero que de noche atraviesa un campo, que en el momentáneo resplandor de un relámpago ve lejos y ve cerca, pero la visión se desvanece tan rápidamente que vuelve a estar sumergido en la oscuridad de la noche antes de poder dar un solo paso, y mucho menos ser guiado por ella en el camino. Entonces, con esto pasamos al segundo libro. Calvino dice: así como ocurre con hombres ancianos o de visión borrosa y aquellos de visión débil, si usted pone el más hermoso volumen ante ellos, aun cuando reconozcan que es algún tipo de escrito, escasamente distinguirán dos palabras, pero con la ayuda de lentes comenzarán a leer claramente. Así la escritura, reuniendo en nuestras mentes el conocimiento de Dios, de otra manera confusa, habiendo dispersado nuestra torpeza, nos muestra al verdadero Dios. Así que, hermanos, nosotros, los seres humanos, por la caída, nuestra vida nuestra vida empezó a
a no tener claridad de las cosas de la vida de este mundo. Pero cuando vino la luz de la palabra de Dios, es como si nos hubiéramos puesto unos lentes, porque nuestra vida estaba oscura. Pero con los lentes de la palabra de Dios, empezamos a ver con claridad esta realidad. Si queremos ver con claridad este mundo, esta creación, este camino, ¿verdad? Necesitamos los lentes de la Escritura. Sin ellos nos vamos a tropezar, hermano. No vamos a ver bien la realidad. No vamos a entender bien qué está pasando en las diversas manifestaciones sociales, económicas y políticas. Vamos a dar nuestros puntos de vista, pero si no tenemos los lentes de Dios la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a dar opiniones erradas, hermanos. ¿Sí? Por eso tenemos que siempre tener presente la palabra ley de Dios, que es la luz que ilumina todas las cosas. Hoy en día buscan dar opiniones no tomando en cuenta al Creador, al Supremo Legislador. Por eso un país sin Dios, sin la luz del Evangelio, está condenado a la destrucción, hermanos, al desorden, a la inseguridad, porque nadie se aboca a su responsabilidad conforme a la Escritura, conforme al orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden, ha dado orden a todo, a la familia, al gobierno, a la economía, a la educación. Imagínense todas esas estructuras de la creación de Dios y no tomar en cuenta el que las hizo. Pues ¿cómo las va a dirigir el hombre por sí mismo? Va a inventar sus formas, imaginarse las cosas, reconstruir las cosas por su limitado pensamiento nada más y no tomar en cuenta a Dios, hermanos. Esa es nuestra tarea como parte del pueblo de Dios. Y cada uno de nosotros somos partes y somos responsables. Si queremos los lentes de Dios o los despreciamos, queremos la Escritura como guía, como ley, como palabra de Dios para iluminar nuestro camino y todas las demás cosas. Ante las teologías de dos reinos, la teología de los dos reinos, el dualismo, ¿verdad? Que es el que nos enseñaron, ¿verdad? Luego les platicaré cómo Dios iluminó nuestra mente en la esfera política. Cuando escuché, oye, el reino de la política, allí tú puedes ir a predicar el evangelio. Yo no lo creía, hermanos, que allí se podía rescatar con el mensaje de Cristo la política, los políticos. Y me tardó mucho tiempo para entender esto. Así que se quitaron ya de que había nada más dos reinos. Para Dios este es su reino, es todo. Él reina para siempre. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él gobierna todo. Nada de que, ay, el reino de Dios está en la iglesia, y ay, lo demás es el mundo. No. Entonces, aquí hablan de una división, ¿verdad? De un reino superior y un reino inferior. Para Dios no existe esos niveles de inferior y superior. Esto está más alto y este es más bajo. No. Debemos estar firmes en el propósito de la confesión de los dos libros que nos llevan a conocer a Dios. Quitar ya esa dualidad, ese dualismo en nuestra vida, ¿sí? Del cuerpo material y alma espiritual. El cuerpo es malo, lo materia es malo, lo espiritual es lo bueno. Dios nos hizo de una sola pieza, como dice.
integral. Por eso la tradición bartiana no alcanza a reconocer a la creación como continuada revelación de Dios, de la revelación redentora de Dios en Cristo. Estamos ya por terminar con esto, a ver qué les parece. Por eso, desde el punto de vista metodológico, la creación es inoperante en su teología. Estamos hablando de Barth, ¿verdad? Solamente sirve como un dominio relativamente autónoma, religiosamente neutral, un presupuesto no revelacional. Gracia y naturaleza da lugar a la gracia contra la naturaleza. Bueno, estas son, ya ese es otro tema, hermanos, que influyó, pues ya lo explicaremos. No otro tema, pero sí mucho de esta cosmovisión gracia-naturaleza fue influenciado. Por un lado la gracia, por un lado la naturaleza. Ahora, él intentó hacer una síntesis, la gracia de Dios con la naturaleza, ¿verdad? Hay unas grandes síntesis griegas también, ¿verdad? La gracia de Dios con la naturaleza, pero no la reconocen la naturaleza como creación de Dios. Ese es el problema. Y luego en vez de, pasan a otro grado más difícil de gracia contra naturaleza, una oposición. Por eso nuestra cosmovisión es creación de Dios, la caída en pecado del hombre que desvirtuó desde el corazón del hombre, le dio dirección a las cosas creadas. Pero las leyes de Dios ahí están, listas siempre a permanecer, a bendecir a la tierra. Y nuestra cosmovisión es de redención cósmica, hermanos, en Cristo Jesús. Redime. Y por eso nosotros proponemos, ¿verdad?, a Cristo como el que recupera la creación de Dios. Bueno, hermanos, pues esperemos que sí haya podido explicar el tema de la revelación creacional, un poco de la teología natural, que las demás sesiones se va a tratar de eso, hermanos. Estoy estudiando lo que dice Doyever sobre Karl Barth, sobre su teología, pero Doyever es muy contundente. Nos vamos a sorprender de esta teología que ha penetrado ante el cristianismo. ¿Sí? Y solamente les digo, Barth no creía que se hicieran instituciones cristianas, escuelas cristianas, partidos políticos cristianos, sindicatos cristianos. Él no veía eso. Así que ya le estoy adelantando de lo mal que este hombre que ha influido en las iglesias, inclusive presbiterianas y demás. Bueno, hasta ahí le dejo, hermanos. Nos vemos primero Dios el lunes. Si tienen una preguntita, pues ahí háganla saber en el chat. Y aquí para la otra, si hay una pregunta, pues la contestaremos, hermanos. Pues aquí nos quedamos con los alumnos que están aquí presenciando esta conferencia. Y pues, hermanos, bueno, si quieren preguntar, hermanos, antes de cerrar, se vale, ¿por qué no? ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos, o preguntar? Adelante. ¿Sí entendieron o no? ¿O qué les pareció? ¿O alguna pregunta, hermanos? Carlos, Sí. yo creo que Hermano, lo más importante de que yo veo, ¿cuál es el nombre del teólogo que me... Karl Barth. Ah, el de la confesión. El de la confesión, belga. Guido. Sí, Guido. Guido, ok. Sí. ¿Guido qué, hermano? Guido
Bres, de Bres, Guido de Bres. Ahí ustedes pueden encontrar. Guido de Bres. Sí, Gracias, hermano. Agustín. Sí, búsquenlo. Guido de Bres. Gracias. Sí, él parece que si bien pudo haber conocido a los reformadores, ya en un estudio más profundo se van a dar cuenta de la relación, ¿verdad? Fue en la época de Lutero, Calvino, de todos ellos, Entonces seguramente Calvino tuvo, como era, tuvo influencia de Calvino en este Guido Bres, Guido de Bres. Ok. Ah, sí, sí, sí fue el que. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo, hermanos? Yo nada más, pues agradecer. Sí es un tema muy, extenso Sí, y los que hemos estudiado teología sistemática, la teología precisamente de lo que habla de Dios, los atributos, pues hablan de la revelación, creacional, ¿no? Natural. La misma creación nos habla de Dios, ¿no? Y eso es lo que creemos. Sí, la teología natural no, bueno, pues obviamente no la aceptamos, ¿no? Como usted dice, pero está muy interesante. Gracias, pastor. sí, hermano. Sí, igual lo estoy aprendiendo también. Vamos a seguir hablando de todo esto. Más Carlos, profundizar en Karl Barth. Tampoco quiero decir que fue pues, como diciendo, está mal en todo, no, hermanos, tampoco puedo, vamos a ver que hay muchas cosas que tenemos que retomar, pero eso lo vamos a ir viendo, yo creo, en las otras sesiones, ¿sí? Sí, es un tanto el examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Sí, así es. Bien, Cierto. hermano, pues les Carlos, agradezco su atención. Ahí les mandaremos por allí, Agustín, la conferencia sí, por grabada de favor. todos modos. Creo que la grabaste, ¿no? Voy a ver si quedó grabada, Ah, bueno, pero yo te ahí nos aviso. avisas. Ahí. Dale. Gracias, hermanos. Saludos. Abran su cámara para verles su carita, irlos conociendo. Ahí está Vicente. Vicente, Dios te bendiga, Vicente. Ahí Dios está le el brother bendiga, hermano. Agustín. Le da Gloria, Viveros. Ya, bien, pues saludos. Y aquí Bendiciones están a algunos todos. hermanos. Hasta luego. Felicidades. Bendiciones.